Habían pasado casi 5 años desde el día que nos despedimos en el aeropuerto de Barajas, pero el destino nos había permitido estar otra vez juntos, así fuera solo como amigos. Después del caluroso reencuentro, y mientras Elisonda, madre de ella, preparaba la cena, nos sentamos en un taburete frente a la ventana que daba a la calle. Cumpliendo sus deseos, descorrí el cristal. Una tenue llovizna se anteponía ante las incandescentes lámparas que daban vida al antiquísimo parque que ya se había quedado solo. Abandonando el romántico cuadro que enmarcaba la ventana y mirando sus acaramelados ojos, empecé a contarle los sucesos más relevantes de los últimos años, empezando por el viaje que había hecho al África, la visita a mi padre en la serranía y otros sucesos de menor importancia que no viene al caso referir. Ya le había contado casi todo, solo faltaban uno que otro detalle de mi segunda separación, pero veía en sus ojos que, a pesar de lo agradable que parecían mis historias, ella quería que le diera la oportunidad de decirme lo que desde que nos saludamos me había prometido que me contaría. Decidí darle a ella la oportunidad de hablar. Ahora era su turno. Recliné un poco el asiento para estar más cómodo, pues según me había dicho, la historia era larga como interesante. Respiró profundo y dijo: esa fría mañana, la alarma del reloj de mesa no paraba de chirriar, anunciando que había llegado la hora de salir a cumplir con la tarea de los matutinos ejercicios a los cuales me había comprometido con el instructor. Pero el descomunal sueño hacía imposible que pudiese cumplir con lo pactado. Rezongando me cubrí de pies a cabeza y seguí durmiendo. En pleno sueño salí a la Alameda esa mañana de domingo. 40 minutos de trote, espalda alta, pectorales, brazos y otros. Al terminar, me deslicé a la fronda de un gigantesco árbol de eucalipto. Al poco tiempo de estar allí, se acercó un encanecido hombre, su rostro sin rasurar, mal trajeado. Bajo sus pies, unas sandalias de cuero color marrón, su cuerpo cubierto con una inmensa camisa, que por su tamaño se podía suponer que se la habían obsequiado. De su enmugrecido pantalón solo se podía observar una parte. Llevaba una Biblia en su mano. Bonito árbol, me dijo. Acerqué mis pertenencias. Sí, maravilloso, le respondí. Es creación de Dios, murmuró. De inmediato me di cuenta que él quería entablar una conversación para hablarme de Dios. Ya conocía a ese tipo de gente. En muchas ocasiones me habían abordado con ese propósito. Luego, en el mismo tono y a la vez que abría la Biblia, dijo: ¿le puedo hablar del Creador? ¿De quién?, le respondí, en un tono un poco petulante y hasta fastidioso. Del Creador, de Dios, me respondió, sin cambiar la misma línea de voz con el cual había empezado. El que hizo los cielos y la tierra, el que le hizo a usted y el que me hizo a mí. ¡Ah! Lo sabía. Déjame descansar. Ya he oído hablar de él, y no una, ni dos, sino muchas veces. Pero no lo tiene en su corazón. Y un día él te pedirá cuentas. Lárguese, lárguese. No es problema suyo, le respondí, ya un poco exaltada.
Él se tornó triste, cerró la Biblia, dio vuelta y se marchó. Yo seguí allí otros 10, 15 minutos. Luego me marché a casa, olvidando de momento el suceso. Cuando terminaba de cruzar el puente peatonal de la 42, un disparo proveniente del cuadro de una pequeña ventana irrumpió en el escaso silencio que dejaban los autos al pasar. ¡Pah! De inmediato me desplomé. Las pertenencias cayeron en la vía. Quise ponerme en pie. Las fuerzas de a poco me iban abandonando. La sangre a borbotones. De momento, sentí como mi alma se desprendía de mi carne y me dejaba allí, sobre la acera, en medio de los curiosos. Mis ojos se quedaron paralizados, empezaron a oscurecer. Yo tragué, una y otra vez. Y al fin pestañeé. Sumido en el asombro, aproveché y me acomodé en el taburete, sin dejar de mirarle. Tomé un sorbo de café. Su madre, recostada sobre el marco de la puerta que daba a la cocina, a pesar de que ya había escuchado la historia, se notaba turbada. Luego ella prosiguió. La abstracta entidad, haciendo uso de su capacidad de pensar, al ver que su cuerpo, donde había morado 37 años, había muerto, como una pluma que se deja llevar por el viento, se alejó, en dirección al aposento del Creador. Por un momento me dio la impresión que ella, mientras se alejaba, me miraba con desprecio, repugnancia. Yo quedé cual trapo viejo, que es desechado y que nadie quiere recoger. Los pocos que se habían aglomerado solo lo hacían para especular. Los policiales trataban de determinar de dónde había procedido el disparo. En el trayecto de la tierra al cielo, mi alma recordó las palabras de aquel hombre. Le puedo hablar de Dios, le puedo hablar de Dios, le puedo hablar de Dios, como un eco. Se iba alejando, pero como un consuelo, dijo: bueno, si es verdad que Dios llama cuentas a uno, no tengo de qué preocuparme. Yo he sido un alma buena, no le quito nada a nadie, doy a los mendigos limosnas, no he matado, no he robado. Dios no tendrá nada para reprocharme. Y si fuera el caso, pues con esa cantidad de gente que muere a diario, cuando me llamen a pedir cuentas, quién sabe cuántos años habrán pasado. Bueno, si es que llaman por orden alfabético, como dicen por ahí. Gracias a Dios, mi apellido empieza por Z, agregó. A una distancia de no menos de 1 kilómetro, el resplandor era indescriptible. Mi alma por un momento perdió la visión. Se detuvo por un periodo de no menos de 4 horas. Luego siguió subiendo. A unos pocos metros de llegar al cielo, ya había recobrado la visión por completo. Luego vio 2 palomas blancas como la nieve, que revoloteaban sobre una pequeña entrada de no más de 2 palmos de largo y ancho. En una de sus esquinas, un pequeño pero frondoso árbol de olivo, donde posiblemente descansaban periódicamente las blancas palomas. Ellas se apartaron a lado y lado sin dejar de revolotear. Mi alma se sentía feliz. Gracias a Dios ya estoy en el cielo, dijo. Después de buscar en una especie de bitácora el primer apellido y nombre de mi alma, los majestéticos ángeles que custodiaban la entrada al cielo por la parte superior apartaron sus filosas espadas
y dieron paso a mi alma. Cruzar el umbral tomó figura casi humana, sin parecerse a lo que anteriormente era y mucho menos a los seres que allí habían. No podía ver más allá de lo necesario. Podíamos decir que unos 10 metros. Pareciera que lo necesario para el cual se le había llamado. Entró a una gigantesca plaza donde se escuchaba el murmullo de mucha gente a las cuales ella no podía ver. El ambiente era tenso, similar al de una multitud que espera un veredicto. Frente a ella, una larga mesa suspendida en el aire, cubierta con blancos manteles bordados con dorados hilos. Resplandecían como el sol sobre una pulimentada vasija de plata. Tras la larga mesa, decenas de ancianos de escasos cabellos y blancas barbas, cada uno ocupando su respectivo puesto. Ella seguía en pie, como en espera de algo que nadie le había dicho que esperara, pero que sabía que tenía que esperar. Se hizo un silencio absoluto en la gigantesca plaza. Los ancianos sincronizadamente inclinaron sus rostros. Ella seguía recorriendo con su mirada la larga mesa. Luego el primer anciano, de izquierda a derecha, levantó la cabeza y dijo: que le pasen el libro al padre. Luego el segundo al tercero, que le pasen el libro al padre. Luego el cuarto al quinto, que le pasen el libro al padre. Luego el sexto al séptimo, y así sucesivamente. La voz fue pasando de boca en boca hasta que se fue desvaneciendo a medida que se alejaban. Volvió ese perturbador silencio. Pasó un tiempo, el cual mi alma no pudo determinar. El diáfano silencio se rasgó con esa cuadrafónica voz que se asemejaba a un trueno que de repente aparece en el impoluto silencio de la medianoche. María Otilia Zambrano, dijo. Mi alma, que permanecía en pie, se estremeció cuando escuchó su nombre, al punto de perder por completo la rigidez de sus piernas. Cayó postrada de rodillas sobre el suelo del cielo. María Otilia Zambrano, repitió. Allí postrada y con su rostro inclinado casi sobre el piso, en medio de su imparable llanto, farfulló en un tono impersonal. Presente. No se atrevía a levantar la cabeza. El sentimiento de culpabilidad cada vez se hacía más pesado sobre su cabeza. Lloraba, lloraba y lloraba sin parar. Volvió esa voz de trueno. María, ¿por qué nunca obedeciste mis mandamientos? ¿Por qué escuchabas mis palabras y hacía oídos sordos a ellas? ¿Por qué nunca abriste cuando toqué a tu puerta? Cada reclamo del padre era como una puñalada directa al corazón del alma, que no soportó los reclamos del padre y de lo más profundo de sus entrañas y con todas sus fuerzas echó un desparramado grito que se escuchó hasta un poco más allá del tercer cielo. ¡No! Salté de mi lecho como un gusano que es alcanzado por las llamas. Mi madre, que dormía en la habitación contigua, quedó sentada sobre su lecho. Me puse en pie, mi corazón seguía agitado, con un terrible miedo que se aferraba a mi cuerpo como el niño que teme perder a su madre. Después de un largo rato, tomé el baño y salí a la alameda a cumplir con los ejercicios que había pactado con el instructor. 40 minutos de trote, espalda alta, pectorales, brazos y otros. Al terminar me deslicé a la fronda
del gigantesco árbol de eucalipto. Al poco tiempo de estar allí, apareció un hombre mal trajeado, cabellos encanecidos, sus sandalias de cuero color marrón y la Biblia en su mano. Se acercó y me dijo: bonito árbol. Acerqué mis pertenencias. Sí, maravilloso. Es creación de Dios, murmuró. De inmediato vinieron a mi mente esas palabras del Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, el encanecido me dijo: ¿le puedo hablar de Dios? No pude resistir. Tuve un sentimiento de culpabilidad. Las lágrimas que lentamente llenaban mis ojos se desgranaron apresuradas y me eché a llorar sin parar. En medio de mi imparable llanto le dije al emisario de Dios que sí aceptaba a Dios en mi corazón. Lloramos y mientras yo aceptaba a Cristo, me estrechó entre sus brazos. Sentí una paz que nunca el dinero había podido darme. Él siguió por el laberinto del bosque hasta verlo desaparecer. Yo salí con una sensación de renovación. Me sentía liviana. Tomé mis pertenencias, me dirigí a casa, subí el peatonal de la 42. No pude evitar recordar el suceso de mi muerte. Antes de terminar el puente peatonal, me detuve. A mi derecha, el cuadro de la pequeña ventana. No había pasado un minuto. El pequeño cristal se partió en 1000 pedazos, dejando pasar el proyectil. Después de haber escuchado esto, me he puesto a pensar por qué la mayoría de los mortales, incluyendo a el famoso y ya fallecido psicoanalista Sigmund Freud, nunca han podido dar crédito a las revelaciones divinas a través de los sueños, sino que prefieren apoyarse en sus conceptos personales, como la teoría del antes mencionado Dr. Freud, que afirma que los sueños son una expresión del mundo subconsciente y que la motivación de esa actividad onírica es el cumplimiento de los instintos y deseos que no se han visto satisfechos en el día, olvidando por completo que no solo en la Ilíada aparecen los sueños como un canal de comunicación entre el ser humano y los dioses, sino también en la propia Biblia, que menciona los sueños como la forma de comunicación entre Dios y el hombre, aunque toca tener cuidado, porque Satanás también puede enviar mensajes a través de los sueños.